Cuando todo se desmorona, cuando las respuestas no llegan, cuando el silencio de Dios parece más fuerte que tus oraciones, es fácil rendirse. Es fácil creer que estás solo, que ya no hay esperanza, que lo que perdiste no se puede recuperar. Pero ¿y si este no es el final? ¿Y si justo en medio de lo que parece perdido, Dios está preparando lo más grande? Hoy vas a descubrir que confiar en Dios no es cuestión de entenderlo todo, sino de rendirse a quien lo sabe todo, porque lo que tú ves como ruina, Él lo ve como el inicio de un milagro. Antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con todo tu corazón esta frase como una declaración de fe, incluso si estás en medio del dolor. Señor, enséñame a confiar cuando no entiendo. Amén. Escríbela con convicción, porque cuando lo haces, no solo lo declaras, también comienzas a reprogramar tu mente para confiar en el Dios que nunca falla. Enseñanza 1. Confiar en Dios no es entenderlo todo, es descansar en quien lo sabe todo. Confiar en Dios no es tener todas las respuestas, ni ver el panorama completo desde el principio. Confiar en Dios es cerrar los ojos del entendimiento humano y abrirlos del corazón. Es descansar, aunque no entiendas por qué las cosas suceden como suceden. Es soltar el control, aunque la incertidumbre te grite al oído. Es rendirte, no porque hayas perdido, sino porque sabes que quien está al mando nunca ha perdido una batalla. Hay momentos en los que querrás entender todo, calcular cada paso, anticiparte al futuro y evitar cualquier dolor. Pero la fe verdadera no se edifica en la lógica, sino en la entrega. No se basa en que veas el camino claro, sino en que confíes en quien diseñó ese camino desde antes que nacieras. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, deja de apoyarte en lo que tú crees que sabes, y comienza a descansar en lo que Dios ya ha ordenado. Porque cuando te apoyas en tu lógica, te limitas. Tu visión es corta, tu razonamiento tiene límites, tus emociones te confunden. Pero cuando te apoyas en Dios, accedes a una sabiduría que no se contradice, a una guía que no falla, a una fidelidad que no cambia, y es allí donde comienza la paz. No una paz basada en las circunstancias, sino una paz que viene de saber que Él ya tiene todo bajo control, incluso cuando tú no tienes nada claro. Dios no necesita que entiendas, necesita que confíes, porque la confianza es la llave que abre las puertas de los milagros. Muchas veces estás esperando que Dios te explique el porqué de algo, pero Él solo te pide que camines, que avances, que creas, que pongas un pie tras otro, aunque no veas el suelo completo, porque es en ese acto de fe donde Él se manifiesta con más poder. Y no se trata de una confianza ciega, sino de una confianza basada en su carácter. Él es fiel, Él es bueno, Él nunca miente, Él siempre cumple. Su historia lo demuestra, su palabra lo afirma, sus hechos lo confirman. Así que, aunque no entiendas lo que estás viviendo, puedes confiar en quien dirige tu vida, porque si Él permitió esa situación, también preparó la salida. Si Él cerró una puerta, es porque tiene una mejor. Si estás en un desierto, es porque allí quiere hablarte sin distracciones. Cuando confías en Dios, incluso tus lágrimas tienen propósito, tus caídas tienen enseñanza, tus pérdidas esconden protección, tus tiempos de espera se convierten en entrenamientos para lo que viene, porque Dios no improvisa, Él orquesta, Él transforma, Él redime, pero esto solo se revela cuando dejas de apoyarte en tu propia prudencia. Porque hay veces que tu lógica te hará desconfiar, que tus emociones te harán dudar, que tus pensamientos te llevarán al miedo. Es en ese momento donde tienes que recordar: fíate de Jehová de todo tu corazón, no de una parte, no de un momento, no solo cuando todo va bien, de todo tu corazón, porque tu confianza no debe depender de lo que sientes,
sino de lo que Él es. Tal vez hoy no entiendes por qué algo sucedió. Tal vez estás esperando respuestas que no llegan, soluciones que se demoran, caminos que parecen cerrados. Pero no te desgastes buscando comprenderlo todo. Descansa, respira, cierra los ojos de la ansiedad y abre los ojos del Espíritu. Y di: Señor, no lo entiendo, pero confío en ti. No veo salida, pero confío en ti. No sé cómo se resolverá, pero confío en ti. Porque confiar no es debilidad, es fuerza espiritual, es valentía divina. Es la decisión más poderosa que puedes tomar cuando todo parece incierto. Así que hoy, deja de luchar por entenderlo todo y empieza a vivir desde la fe. Porque Dios sabe lo que hace, incluso cuando tú no sabes lo que está pasando. Él es tu roca, tu refugio, tu guía, y mientras tú confíes, Él obrará. Enseñanza 2. Dios sigue siendo fiel, incluso cuando todo a tu alrededor parece fallar, cuando todo a tu alrededor se desmorona, cuando las personas fallan, cuando tus planes no salen como esperabas y te sientes al borde del colapso. Hay una verdad que permanece firme como una roca. Dios sigue siendo fiel. Incluso cuando tú dudas, cuando tus fuerzas se acaban, cuando tu fe se tambalea o incluso desaparece por momentos, Él no cambia. Su fidelidad no depende de tu estado de ánimo, de tus logros, ni de tus errores. Su fidelidad es parte de su esencia. No es algo que hace, es algo que es. ¿Sabes cuán poderoso es esto? Que aunque tú estés roto, Él sigue intacto. Aunque tú te alejes, Él sigue cerca. Aunque tú lo olvides, Él sigue pensando en ti. 2 Timoteo capítulo 2, DC, verso 13 lo dice con una claridad aplastante. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad no tiene interrupciones, no tiene condiciones, no tiene fecha de caducidad. Dios no es como nosotros. Él no se cansa, no cambia de opinión, no se da por vencido contigo. Muchas veces creemos que Dios nos ama solo cuando estamos fuertes, cuando oramos todos los días, cuando no caemos, cuando hacemos las cosas bien. Pero la verdad más profunda y liberadora es esta: Dios también es fiel cuando tú estás débil, cuando tú caes, cuando no puedes orar, cuando te preguntas si Él sigue ahí. Sí, ahí mismo, en medio del caos, Él sigue fiel, no se ha movido, no ha cambiado de lugar, no ha dejado de amarte ni por un segundo. Él no se relaciona contigo por lo que tú haces, sino por quién eres para Él. Eres su hijo, eres su hija. Y aunque tú no sientas que lo mereces, su fidelidad no se basa en méritos humanos, sino en gracia divina. Por eso, incluso cuando tú fallas, Él permanece. Cuando tú te enfrías, Él sigue ardiendo en amor por ti. Cuando tú lo ignoras, Él te espera, porque su fidelidad no depende de tu estabilidad emocional, sino de su pacto eterno. Tal vez hoy estás pasando por un momento en el que todo te parece incierto. Quizás sientes que las personas en las que más confiabas te fallaron. Tal vez tú mismo te fallaste, y ahora te cuesta creer que Dios siga contigo. Pero quiero que lo escuches con el corazón. Dios no se ha movido ni un milímetro de tu lado. Él sigue fiel, aunque llores, aunque grites, aunque cuestiones todo, aunque estés al borde del abandono. Él permanece. La fidelidad de Dios es lo que ha sostenido a los que han atravesado desiertos, tormentas, traiciones y pérdidas. Es lo que te ha sostenido a ti, incluso en los días que ya no querías seguir. Porque si fuera por ti, muchas veces ya habrías soltado todo. Pero Él te sostuvo y te sigue sosteniendo, no por obligación, sino por amor. Un amor fiel, constante, eterno. Esa fidelidad es la que te vuelve a levantar cuando ya no puedes. Es la que te recuerda quién eres cuando te lo has olvidado. Es la que te espera cuando tú te perdiste en el camino. Es la que te habla con ternura cuando solo escuchas ruido por dentro. Porque Dios es así.
No es como los hombres, no te abandona cuando más lo necesitas, no se aleja cuando te equivocas, no se cansa de tus preguntas, Él te entiende, te abraza y te recuerda: aquí estoy, siempre he estado. Y tal vez no todo cambia fuera de inmediato, tal vez la tormenta siga por un tiempo, tal vez el dolor tarde en sanar, pero si sabes que Dios sigue siendo fiel, entonces ya no estás solo, ya no estás perdida, ya no estás sin rumbo, porque su fidelidad será tu ancla, tu refugio, tu seguridad. Aunque todo a tu alrededor falle, su fidelidad permanece. Hoy no te pido que entiendas todo, solo que recuerdes esto: Dios no falla, nunca lo ha hecho, y no va a empezar contigo. Así que, aunque estés roto, aunque sientas que no puedes más, aunque te cueste creer, descansa en esta verdad: Él permanece fiel, y en esa fidelidad encontrarás el valor para seguir, el consuelo para sanar, y la fuerza para levantarte una vez más. Enseñanza 3. Cuando todo se ve perdido, es cuando Dios más cerca está. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se viene abajo. Te rodea la oscuridad, no ves salida, y cada oración parece perderse en el silencio. Duele el alma, se te apaga la esperanza, y sientes que Dios está lejos. Pero lo que no ves y necesitas recordar hoy es que precisamente cuando todo se ve perdido, cuando más quebrado te sientes, es cuando Dios está más cerca. No hay distancia entre tu dolor y su presencia. Al contrario, el quebranto atrae su compasión. El llanto sincero llama su atención. Tu dolor no lo aleja, lo atrae. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No dice que está lejos observando desde lo alto. Dice que está cerca, que se aproxima, que se involucra, que no es indiferente. En medio del vacío que sientes, Él se acerca. En medio de las lágrimas que no puedes contener, Él se inclina. Él no se escandaliza por tu dolor, no se ofende por tu desesperación, no se aleja cuando colapsas. Él permanece. Y más que eso, se acerca con ternura. Tú tal vez piensas que cuando tu fe flaquea, Dios se aparta, que cuando tus fuerzas se agotan, Él se decepciona. Pero no, Él es Padre, y un padre no se aleja cuando su hijo sufre. Se acerca, lo toma, lo abraza, lo levanta, lo restaura. Él no te exige que llegues fuerte a su presencia. Él te invita a venir tal como estás, roto, confundido, cansado, frustrado, porque Dios no necesita tu perfección, necesita tu rendición. No busca que finjas, busca que te entregues. En los momentos en que sientes que ya no puedes más, que tus oraciones no son suficientes, que tu alma ya no tiene aliento, es cuando Él más cerca está. No necesitas palabras elaboradas ni oraciones largas. Basta un suspiro, una lágrima, una mirada hacia el cielo, y ahí Él responde, no siempre con la solución inmediata, pero sí con su compañía, y su presencia lo cambia todo. No siempre cambia las circunstancias al instante, pero cambia tu interior. Te da una paz que no tiene explicación, una fortaleza que no es tuya, una esperanza que revive, porque cuando todo se ve perdido, es cuando más evidente se hace su fidelidad. Él no te abandona en tu quebranto. Él camina contigo por ese valle oscuro. Él toma tus pedazos y los transforma en testimonio. Él convierte tu noche en un nuevo amanecer, pero necesitas creer que su cercanía no depende de tu desempeño. Él no está contigo porque hiciste todo bien, está contigo porque te ama. Y su amor no cambia por tu condición. Tal vez te preguntas por qué sigues sufriendo si Dios está contigo. La respuesta no siempre llega de inmediato, pero lo que sí puedes saber con certeza es que ese sufrimiento no lo estás atravesando solo. Él está ahí. Y mientras tú crees que estás cayendo, Él te sostiene. Mientras tú sientes que te ahogas, Él está conteniendo las aguas. Mientras tú no ves salida, Él ya tiene preparado el camino. Dios no se acerca solamente a los fuertes, se acerca a los que lloran,
a los que están rotos, a los que ya no pueden más. Y si hoy tú te sientes así, no pienses que estás lejos de Él. Estás más cerca que nunca, porque tu dolor no es un obstáculo para su amor, es un imán para su gracia. Tu quebranto no es una barrera, es una invitación para que Él se manifieste de manera más profunda. No ignores esa cercanía, no la confundas con ausencia. Muchas veces el dolor nubla la vista espiritual, pero aun cuando tú no lo ves, Él está. Aun cuando tú no lo sientes, Él obra. Aun cuando tú crees que estás solo, Él te rodea. Su presencia no siempre es ruido, a veces es un silencio lleno de poder, a veces no es fuego, es un susurro que te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Así que hoy, en medio de lo que estás viviendo, haz una pausa. Respira y reconoce que no estás solo, que no estás derrotado, que no estás abandonado, porque Dios está ahí, más cerca que nunca. Y si te atreves a confiar en esa verdad, aunque no entiendas, aunque sigas con preguntas, aunque duela, descubrirás que su presencia es suficiente, que en medio del dolor, Él se hace real, y que lo que hoy te quebranta, mañana será parte de tu victoria. Porque cuando todo se ve perdido, es cuando Él comienza a obrar. Enseñanza 4. La fe verdadera nace cuando se acaban las fuerzas humanas. Hay un punto en la vida donde tus fuerzas ya no alcanzan, donde tu voluntad se quiebra, donde tus intentos fracasan una y otra vez, y lo único que queda es el cansancio. En ese punto exacto, donde sientes que no puedes más, es donde comienza a revelarse la fe verdadera. Porque la fe no es una emoción bonita que sientes cuando todo va bien. No es un discurso que repites con entusiasmo cuando tienes el control. La fe auténtica nace en el quebranto. Nace cuando ya no puedes hacer nada más por tus propios medios y solo te queda rendirte y confiar. Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo. Él no espera que tú lo resuelvas todo. Al contrario, Él sabe que hay momentos en los que tus fuerzas se acabarán, y es ahí donde su poder se manifiesta. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. No dice que se manifiesta cuando eres fuerte, dice que se perfecciona cuando estás débil, porque cuando tú llegas al final de ti, Él recién empieza. Muchas veces te han enseñado que debes ser valiente, que tienes que resistir, que no puedes caer, y claro, hay momentos en los que eso aplica. Pero también hay momentos en los que lo más valiente es rendirse delante de Dios y decirle, ya no puedo solo, hazlo tú, y no es derrota. Es fe, es reconocer que hay un límite humano y que más allá de ese límite existe el poder ilimitado de Dios. La fe verdadera no nace en la comodidad, nace en el dolor, en la incertidumbre, en la espera, en la impotencia, porque cuando todo va bien, tú confías en tus propios recursos, pero cuando todo se viene abajo, aprendes a confiar en el único que no falla, y ahí ocurre algo sobrenatural. No cambia necesariamente la situación de inmediato, pero cambia tu perspectiva. Ya no estás solo con tu debilidad, estás acompañado por la fortaleza de Dios. Ya no enfrentas la vida desde el cansancio, sino desde la gracia. Cuando se termina lo tuyo, comienza lo de Dios. Y lo de Dios no tiene límites, no tiene miedo, no tiene duda. Él entra a tu escena no como un espectador, sino como un protagonista. Él toma lo poco que queda de ti y lo convierte en milagro. Pero para eso, tú necesitas soltar el orgullo, soltar la necesidad de control, soltar la carga que te está quebrando. Porque mientras sigas intentando hacerlo todo en tus fuerzas, no dejarás espacio para que Él actúe con las suyas. Y tal vez tú hoy estás en ese punto. Estás agotado, estás cansada de luchar sola, has orado, has llorado, has hecho todo lo posible, y aún así nada cambia, y sientes que ya no tienes más fe, más energía, más esperanza. Pues déjame decirte algo, justo ahí,
En ese vacío es donde Dios quiere manifestarse. Él no necesita que tú llegues con una fe perfecta. Necesita que llegues con un corazón rendido, que reconozcas tu debilidad no como un fracaso, sino como una puerta abierta a su poder. Cuando tú aceptas que no puedes más, no estás perdiendo. Estás dejando espacio para que el cielo se mueva a tu favor, porque su poder no se impone, se revela cuando tú lo permites, cuando dejas de luchar solo, cuando dejas de pensar que debes tener todo resuelto, cuando te das permiso para ser débil y le das a Dios el permiso para ser fuerte en ti. Así que no tengas miedo de tu debilidad. No te avergüences de haber llegado al límite. No creas que Dios está decepcionado de ti por no poder más. Al contrario, Él está más cerca que nunca, porque su gracia se perfecciona justo ahí. Y cuando su gracia entra en escena, no importa cuán oscuro sea el valle, cuán pesada sea la carga o cuán rota esté tu alma. Él lo puede todo. Hoy, tal vez ya no te quedan fuerzas, pero aún te queda fe, tal vez una fe pequeña, herida, silenciosa, pero suficiente. Porque no se trata del tamaño de tu fe, sino del poder de aquel en quien crees. Y cuando tú decides confiar, aunque no entiendas, aunque duela, aunque tiemble todo por dentro, entonces verás a Dios obrar como nunca antes. Porque la fe verdadera no nace en la cima, nace en el suelo, cuando ya no puedes levantarte por ti mismo. Y ahí, justo ahí, Dios te toma de la mano y empieza a escribir el milagro. Enseñanza 5. Dios puede usar lo que te duele para llevarte a lo que te bendice. Hay cosas en la vida que duelen tanto, que parecen no tener propósito. Momentos en los que preguntas, ¿por qué? Y el cielo parece guardar silencio. Te rompes por dentro, y cada paso pesa como si llevaras el mundo sobre los hombros. Pero hay una verdad que no puedes perder de vista. Aunque todo duela, Dios puede usar eso que hoy te lastima para llevarte justo hacia lo que un día te bendecirá. Nada se desperdicia en sus manos. Ni las lágrimas, ni las pérdidas, ni los fracasos. Él puede tomar incluso el caos y ordenarlo para tu bien. Romanos capítulo 8, versículo 28, lo declara con autoridad. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No dice algunas, no dice las buenas solamente, dice todas, incluso aquellas que no entiendes, incluso aquellas que deseas borrar de tu historia. Eso que te partió el alma, eso que no viste venir, eso que aún no superas, también está bajo su control, porque el dolor que hoy te pesa, mañana puede ser el impulso que te lleve hacia tu propósito. Dios no envía el sufrimiento, pero lo transforma. No causa el caos, pero lo domina. No provoca tu caída, pero la usa para enseñarte a volar. Porque cuando tú amas a Dios, cada cosa que te ocurre se convierte en una herramienta que Él utiliza a tu favor. Y aunque ahora no lo veas, aunque no tenga sentido desde donde estás parado, Él está trabajando en los detalles. Está conectando hilos invisibles que un día entenderás. Está forjando carácter, limpiando tu corazón, abriendo caminos que tú no veías. A veces creemos que la bendición solo viene en forma de puertas abiertas, de oportunidades claras, de respuestas inmediatas. Pero muchas veces la verdadera bendición viene disfrazada de crisis. Viene a través del rechazo que te obliga a avanzar, a través de la pérdida que te enseña a valorar, a través del dolor que te empuja a buscar a Dios de una forma más profunda. Porque lo que te rompe también te revela. Lo que te saca de tu zona de confort también te prepara para tu destino. Dios no necesita condiciones perfectas para obrar. Él puede usar el caos, puede usar el silencio, puede usar lo que otros desecharon, puede usar tu historia rota, puede usar tu historia rota, puede usar tus errores. Nada escapa a su poder. Él es especialista en hacer que todo coopere para tu bien. Incluso cuando tú sientes que estás en el peor momento de tu vida, Él está escribiendo los capítulos más importantes de tu transformación. Hay procesos que duelen, pero que son necesarios, porque sin ese dolor nunca hubieras crecido.
Sin esa caída, nunca hubieras despertado. Sin ese no, nunca hubieras descubierto lo que realmente necesitas. Lo que te bendice no siempre es cómodo, pero siempre es para bien, porque Dios no está tan enfocado en hacerte sentir mejor como en llevarte al lugar donde tu alma se alinea con su propósito. Y sí, a veces eso implica atravesar tormentas, pero cada tormenta tiene un final, y del otro lado hay algo esperándote. No será igual que antes, serás más fuerte, más sabio, más sensible a la voz de Dios. Porque las bendiciones más grandes no se descubren en la comodidad, sino en el crisol del quebranto, ahí donde fuiste probado, ahí donde tu fe se volvió real, ahí donde ya no podías depender de ti, y tu única opción fue confiar. Dios puede tomar ese mismo dolor que intentó destruirte y convertirlo en plataforma para levantarte. Puede usar cada momento difícil como semilla para una cosecha de gloria. Puede hacerte mirar atrás un día y decir, no entendía lo que vivía, pero ahora veo lo que Dios estaba construyendo en mí. Porque nada que vivas con fe será en vano, ni siquiera tu noche más oscura. Así que si hoy estás herido, si todo parece desordenado, si no ves cómo algo bueno puede salir de esto, no pierdas la esperanza. El caos no gobierna tu vida, Dios sí, y Él no improvisa, Él orquesta, Él guía, Él transforma. Confía en que esto también pasará, y cuando pase, entenderás que el dolor no fue un obstáculo para tu bendición, fue el camino hacia ella. Enseñanza 6. Confiar en Dios no es negar el dolor, es reconocer que no estás solo en él. Confiar en Dios no significa hacer como si no doliera. No significa fingir que todo está bien cuando por dentro estás roto. No es negar que hay días en los que el alma se te cae a pedazos, en los que las fuerzas no alcanzan y las preguntas pesan más que las respuestas. Confiar en Dios es algo mucho más profundo y real. Es mirar de frente al dolor, reconocerlo, sentirlo, llorarlo, pero al mismo tiempo saber que no estás solo en medio de ese valle. Es abrazar la promesa de que, aunque la noche parezca eterna, Él sigue ahí, presente, firme, fiel. Dios no te prometió una vida sin lágrimas, te prometió compañía en medio de ellas. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, Él lo dijo claro, no te dejaré ni te desampararé. Eso no es poesía, es una promesa eterna. No te dejaré cuando te duela, no te dejaré cuando estés cansado, no te dejaré cuando falles, no te dejaré aunque todos los demás lo hagan. Su presencia no se basa en tus emociones ni en tus circunstancias. Él está, incluso cuando tú no lo sientes, incluso cuando todo está en silencio. Hay un tipo de silencio que duele, ese silencio de Dios que parece frío, como si no respondiera, como si no te escuchara. Pero ese silencio no es ausencia, es intimidad, es espacio para que tú lo busques más profundo, para que tu fe crezca más que tu necesidad, para que aprendas a confiar no en lo que ves, sino en lo que crees. Porque confiar no es esperar que todo salga bien, es saber que aunque no salga como tú esperabas, Dios sigue teniendo el control. Él nunca prometió evitarte el dolor, pero sí prometió atravesarlo contigo. Cuando pasas por el fuego, Él no lo apaga de inmediato, pero camina contigo dentro de él. Cuando estás en el valle, Él no siempre te saca al instante, pero se convierte en tu refugio mientras estás ahí. Y eso cambia todo, porque el dolor compartido con Dios no es igual al dolor vivido en soledad. Él le da sentido, le da dirección, le da redención. Hay heridas que no sanan en un día, procesos que no se resuelven en una oración. Pero en medio de todo eso, su presencia sostiene. Te da el aliento justo para un día más. Te levanta cuando creías que no podías. Te rodea de paz. No porque todo esté bien, sino porque sabes que Él está contigo, incluso cuando todo va mal. Esa es la verdadera confianza. No se trata de escapar del dolor. Se trata de no enfrentarlo solo. Y sí, es válido llorar, es válido sentirte débil, es válido tener días en los que no quieres más,
Dios no te pide perfección emocional, te pide sinceridad. Que vengas a Él con el corazón en la mano, con las palabras entrecortadas, con la mirada perdida si es necesario, pero que vengas. Que lo busques incluso cuando no lo entiendas, porque en esa búsqueda sincera tu alma empieza a sanar. A veces el mayor acto de fe no es gritar "yo creo", sino susurrar con lágrimas en los ojos: Dios, no entiendo nada, pero sigo aquí, y créeme, eso también es adoración, eso también es rendición, eso también toca el corazón de Dios, porque Él no está esperando que tú seas fuerte todo el tiempo. Él está esperando que tú reconozcas que lo necesitas. Y cuando tú haces eso, su promesa se activa: no te dejaré. Quizás hoy estás atravesando algo que nadie más entiende. Tal vez sientes que estás en un túnel sin salida, pero no estás solo. Dios está ahí, en cada pensamiento silencioso, en cada noche de insomnio, en cada lágrima que nadie ve. Y aunque no lo escuches, aunque no sientas nada extraordinario, Él está, trabajando en lo invisible, restaurando lo que tú crees perdido, preparando un final que aún no ves. Así que no te castigues por sentir. No pienses que tener dolor es sinónimo de falta de fe. La fe más genuina se manifiesta cuando, a pesar del dolor, sigues creyendo. Cuando, a pesar del miedo, sigues caminando. Cuando, a pesar del silencio, sigues hablando con Él. Porque eso es confiar. No es negar el dolor, es vivirlo con la certeza de que no lo enfrentas solo. Y cuando eso se vuelve real en tu corazón, entonces el dolor ya no tiene la última palabra. La tiene Dios. Y su palabra siempre es vida, propósito y redención. Enseñanza 7. Dios hace su mejor obra cuando todo parece perdido. A veces necesitas perderlo todo para ver lo que realmente importa. A veces lo que se rompe es lo que estaba impidiendo tu crecimiento. A veces lo que se cae no era un castigo, era una poda divina. Porque cuando todo parece perdido, cuando todo se derrumba, y lo único que queda es el silencio del vacío, ahí es donde Dios comienza a construir su mejor obra. No entre los aplausos, no en medio de la comodidad, sino entre los escombros de lo que tú pensabas que era tu seguridad. Isaías capítulo 43, versículo 19, lo dice con firmeza: He aquí yo hago cosa nueva, ¿no la conoceréis? Y esa pregunta final es clave, porque muchas veces Dios está haciendo algo nuevo, pero tú estás tan enfocado en lo que perdiste que no puedes ver lo que están haciendo. Estás tan dolido por lo que cayó que no te das cuenta de que eso que se vino abajo era justamente lo que Él necesitaba quitar para darte lo que verdaderamente te corresponde. Hay relaciones que se terminan y te dejan con el alma vacía, sin entender por qué. Hay puertas que se cierran sin explicación. Hay oportunidades que desaparecen justo cuando más las necesitabas. Pero nada de eso ocurre al azar. Cuando amas a Dios y caminas en su propósito, no hay pérdida sin enseñanza, no hay caída sin redención. A veces Dios permite que todo se desarme para volver a armarlo, esta vez sobre un fundamento firme. Tú ves ruina, Él ve espacio para edificar, tú ves un final, Él ve un nuevo comienzo, porque Dios no es un restaurador común. Él no solo arregla lo viejo, Él crea lo nuevo. Él no solo limpia lo dañado, Él transforma lo dañado en un testimonio de gloria. Y si hoy sientes que estás en ese punto en el que todo se fue abajo, no te desesperes. Tal vez es ahí, justo ahí, donde estás a punto de ver la obra más poderosa que Dios haya hecho en ti. Lo que te dolió, te preparó, lo que te quitó, te posicionó, lo que pensaste que era el fin, era apenas el prólogo de algo mayor. Porque hay cosas que no puedes ver con claridad hasta que no te quitan lo que te distraía. Hay bendiciones que no puedes sostener hasta que no dejas lo que te estaba robando fuerza. Hay un tú nuevo que no puede nacer mientras sigas aferrado a lo viejo. Y no es fácil soltar. No es fácil ver cómo se cae lo que construiste. No es fácil aceptar que lo que querías no era lo que Dios tenía para ti.
pero es en ese acto de entrega donde sucede lo sobrenatural. Cuando sueltas lo que tú planeaste, das espacio para lo que Dios diseñó. Cuando aceptas el proceso, aunque duela, el cielo comienza a moverse. No porque tú entiendes todo, sino porque confías en quien tiene el control de todo. Dios hace cosa nueva, pero para lo nuevo, muchas veces primero tiene que remover lo antiguo, y eso incluye tus planes, tus expectativas, tus zonas de confort. A veces Él derrumba para liberar. A veces Él corta para sanar, a veces Él calla para que escuches, pero siempre, siempre actúa con amor, incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando te duele. Si hoy estás parado en medio de lo que se cayó, no pierdas la fe. Pregúntale a Dios qué está construyendo, qué quiere enseñarte, hacia dónde te está guiando, porque te aseguro que no estás solo entre las ruinas, estás siendo preparado. Estás siendo refinado, estás siendo reposicionado. Y aunque aún no lo veas, algo nuevo ya empezó. Cuando Dios hace su mejor obra, muchas veces lo hace en secreto, en lo invisible, en lo profundo del alma. Y de pronto un día te despertarás y te darás cuenta de que ese proceso que tanto te costó fue lo que te formó. Que eso que pensaste que era el final, era exactamente lo que Dios necesitaba para llevarte más lejos. Porque Dios nunca pierde el control, y si algo se cayó, fue porque ya no era parte del plan. Él tiene algo mejor, algo nuevo, algo tuyo. Así que no temas al cambio, no maldigas la pérdida, no llores eternamente por lo que se fue. Hay algo nuevo naciendo en ti, y es más grande de lo que imaginas. Enseñanza 8. Lo que perdiste no supera lo que Dios aún puede darte. Lo que perdiste no es el final de tu historia. Lo que se fue, lo que se quebró, lo que quedó atrás, no tiene más peso que lo que Dios todavía puede darte. Porque cuando Dios entra en escena, no solo pone un vendaje sobre la herida, Él la sana desde dentro. Y no solo sana, también restaura, devuelve, multiplica. Hace que todo lo que parecía perdido tenga un propósito. Joel capítulo 2, versículo 25 lo declara con poder. Y os restituiré los años que comió la oruga. No dice que los olvidará, dice que los devolverá, que los restaurará, que lo que se perdió será redimido por su mano. A veces sientes que tu historia ya no tiene vuelta atrás, que el tiempo que pasó no regresa, que los errores que cometiste te marcaron para siempre, que las oportunidades que dejaste escapar fueron las últimas. Pero eso no es lo que Dios dice. Él es especialista en devolver lo que parecía irrecuperable. Él no está limitado por tu calendario, ni por tus decisiones, ni por tus errores. Si tú se lo permites, puede hacer que los años más dolorosos de tu vida se conviertan en los más fructíferos espiritualmente. Dios no niega lo que perdiste. Él lo ve, lo conoce, lo valida, pero no se queda ahí. Él trabaja con eso, lo transforma, lo utiliza. No hay nada tan roto que Él no pueda redimir. No hay nada tan lejos que Él no pueda alcanzar. Y aunque tú creas que es tarde, para Dios nunca es tarde. Él no te devolverá exactamente lo mismo, porque a veces lo que se fue no era parte de tu destino. Pero sí puede darte algo mejor, más completo, más alineado con quien ahora eres. Quizá perdiste tiempo, pero ahora estás más consciente. Quizá perdiste personas, pero ahora sabes distinguir lo real de lo pasajero. Quizá perdiste sueños, pero ahora tienes la madurez para sostener otros aún más grandes. Porque cuando Dios restaura, no solo devuelve lo que fue, también te transforma a ti, para que puedas recibir lo nuevo sin miedo y con gratitud. Hay pérdidas que duelen profundamente. No se trata de fingir que no pasó nada, pero tampoco se trata de vivir atado a lo que ya no está. Dios no quiere que mires tu pasado como una sentencia. Quiere que lo veas como una preparación. Lo que se quebró no te destruyó, te formó. Y aunque aún queden cicatrices, esas marcas serán el testimonio de que lo que parecía un final fue en realidad el inicio de algo más poderoso. A veces, en la espera de la restauración, el enemigo intentará convencerte de que ya no hay más,
que ya lo tuviste todo, que ya pasó tu tiempo, que no vales lo suficiente para que algo nuevo llegue. Pero esa es una mentira, porque cuando estás en las manos de Dios, siempre hay más paz, más propósito, más amor, más plenitud. Él no tiene límites para bendecirte, no porque lo merezcas, sino porque Él es bueno, porque te ama, porque su especialidad no es solo empezar historias, es reescribirlas cuando parece que ya no hay nada más que contar. Tal vez hoy estás mirando los escombros de lo que fue, recordando lo que tuviste, extrañando lo que ya no está. Pero Dios no te trajo hasta aquí para que te quedes atrapado en el pasado. Él quiere que levantes la cabeza, que abras el corazón, que vuelvas a creer, porque lo que viene puede superar lo que se fue. Porque lo que Él tiene para ti no depende de lo que perdiste, sino de lo que estás dispuesto a recibir con fe. El enemigo quiere que vivas con culpa, con nostalgia, con remordimiento, pero Dios quiere que vivas con esperanza. Él quiere que sepas que aún puede sorprenderte. Aún puede abrir caminos donde solo ves muros. Aún puede poner en tus manos lo que un día soñaste, pero desde una versión más madura, más preparada, más consciente de su amor. No te aferres a lo que se fue. Abre las manos, porque cuando sueltas, Dios puede llenarlas con lo que realmente necesitas. Hoy, decide creer que los mejores capítulos aún no han sido escritos. Decide confiar en que lo que perdiste no define tu valor. Lo que se quebró no limita tu destino, y lo que se fue no supera lo que está por venir. Porque cuando Dios dice que va a restituir, Él lo hace, no con migajas, no con parches, sino con abundancia, con propósito, con gracia. Y si tú estás dispuesto, eso puede comenzar hoy. Enseñanza 9. Dios es especialista en levantar de los escombros. No importa cuán bajo hayas caído, no importa si tocaste fondo, si nadie creyó en ti, si perdiste todo o si el mundo te dio la espalda. Dios no se asusta de tu ruina, no se aleja de tus escombros. Al contrario, Él se especializa en eso, en levantar a los que todos dieron por perdidos, en restaurar lo que otros desecharon, en construir belleza donde solo hay cenizas. Él no necesita condiciones perfectas para obrar, solo necesita que tú le digas, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8, lo dice claro, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Esa es la esencia de su carácter. Tomar lo que parece acabado y hacerlo brillar. Y lo hace no para impresionar, sino para transformar. Lo hace para recordarte que no importa cuánto se haya derrumbado tu vida, cuántos errores hayas cometido, cuántas veces hayas fallado, Dios todavía tiene poder para levantarte. Y no solo para levantarte, sino para posicionarte en un lugar de honra, de propósito, de plenitud. Tú ves ruina, Él ve potencial, tú ves polvo, Él ve cimientos, porque Dios no trabaja con lo que aparenta, trabaja con lo que permanece. Él no escoge a los más fuertes ni a los más sabios, Él escoge a los dispuestos, a los que aún entre lágrimas se atreven a decir, no tengo nada, pero confío en ti. Porque es ahí, cuando ya no hay nada que sostenga tu orgullo, cuando tus fuerzas se agotaron, cuando todo se vino abajo, que Él puede empezar de verdad. Dios no necesita tus logros, necesita tu corazón. Él no viene a reconstruir lo mismo que tenías antes. Él viene a hacer algo nuevo, a darte una nueva identidad, a sanar las grietas más profundas, a llenar los vacíos que nadie ve, porque los escombros no lo limitan, al contrario, lo invitan. Donde hay ruinas, Él ve una oportunidad para mostrar su gloria. Donde hay polvo, Él planta una promesa. Tal vez tú hoy estás ahí, rodeado de recuerdos rotos, de sueños no cumplidos, de relaciones fallidas, de errores que te avergüenzan. Y piensas que ya no hay manera de salir, que tu historia ya está escrita. Pero no, Dios todavía está escribiendo, todavía está trabajando, todavía está contigo, y no necesitas entender cómo lo va a hacer.
Solo necesitas creer que Él puede. Él levantó a David del anonimato, levantó a Moisés del desierto, levantó a José desde una prisión hasta el palacio, y si lo hizo con ellos, ¿por qué no contigo? No importa lo bajo que hayas caído, Él puede elevarte, Él puede sacarte del polvo y ponerte en alto, no porque tú seas perfecto, sino porque Él es misericordioso, porque donde otros te enterraron, Él puede resucitarte. No minimices el poder de Dios en medio de tu ruina. No pienses que tus errores son más grandes que su gracia. Él no está buscando una vida impecable, está buscando un corazón rendido. Y si hoy tú estás dispuesto a entregarle esos escombros, Él los va a usar como base para una nueva historia. Una que hable de redención, de segundas oportunidades, de transformación real. Dios no levanta a medias, Él levanta por completo. Cuando Él obra, no solo te pone de pie, también te da dirección, te da identidad, te recuerda quién eres en Él. Y aunque hoy sientas que lo perdiste todo, no perdiste lo más importante, su amor, su mirada, su llamado sobre tu vida. Aún puedes empezar otra vez, aún puedes construir algo nuevo, aún puedes levantarte con más fuerza que antes. Él no se quedó fuera de tu dolor, Él estuvo ahí, cuando lloraste, cuando dudaste, cuando caíste. Y ahora desde esos mismos escombros, Él te extiende la mano y te dice, no has terminado, yo te levantaré. Así que no mires más lo que se destruyó. Mira al Dios que puede reconstruirlo todo, porque los escombros no son el fin, son el inicio de la obra maestra que Él va a hacer contigo. Enseñanza 10. Confía incluso cuando no ves salida, porque Él ya la preparó. Cuando todo parece cerrarse, cuando no ves puertas abiertas, cuando los días se repiten con el mismo peso y la misma incertidumbre, es fácil pensar que has llegado al final, que ya no hay más, que no hay salida. Pero lo que tus ojos no ven, Dios ya lo está preparando, porque Él no necesita condiciones ideales para actuar. Él hace caminos en el desierto y ríos en medio de la soledad. Isaías capítulo 43, versículo 19 lo declara con firmeza. Haré camino en el desierto y ríos en la soledad. No dice puede que lo haga, dice haré. Es una promesa, es certeza, es propósito en medio del caos. Tú ves un muro, Dios ve un sendero que aún no has descubierto. Tú ves tierra seca. Él ya ha decidido por dónde correrán los ríos. Y aunque ahora no entiendas, aunque la presión te agobie y la espera te desgaste, debes saber que Él no te ha olvidado. Él no está improvisando. Él está trabajando en lo invisible, preparando lo que todavía no puedes ver, porque su especialidad es aparecer cuando parece que no hay forma. Su poder se manifiesta con más fuerza cuando ya no queda otra opción. Confía incluso cuando no ves salida, confía cuando el silencio de Dios parece interminable, confía cuando tus planes se vinieron abajo y no sabes cómo armar algo nuevo, porque muchas veces lo que parece un final es en realidad una transición, un punto de quiebre que Él usa para cambiar tu dirección, para apartarte de algo que iba a lastimarte, para hacer espacio a algo más grande que tú no habías imaginado. Dios no necesita tu lógica para actuar. Él es más grande que tus cálculos, más sabio que tus estrategias, más preciso que tus relojes. Y si Él ha permitido este momento, es porque tiene un propósito detrás. Lo que ahora es niebla, mañana será claridad. Lo que hoy parece vacío, mañana será plenitud. Pero necesitas caminar por fe, no por vista. Necesitas confiar aunque no entiendas, creer aunque no sientas, avanzar aunque tengas miedo. Quizá tú hoy estás en ese punto en que todo se detuvo. Ya no sabes hacia dónde moverte. Te preguntas si estás haciendo algo mal, si Dios se olvidó de ti, si acaso tu historia se quedó estancada. Pero no es estancamiento, es pausa divina, es preparación. Dios no desperdicia el desierto. Él lo usa para hablarte, para pulirte, para hacerte fuerte. Porque cuando no tienes nada más, es cuando empiezas a ver quién eres de verdad.
y sobre todo, quién es Él. En esos tiempos donde no hay salida visible, Dios está haciendo algo profundo. Está rompiendo estructuras viejas, está desarraigando pensamientos que te limitaban, está preparando tu corazón para sostener la bendición que viene, porque lo que te va a entregar no es cualquier cosa, requiere un tú renovado, firme, enfocado, y este desierto no te está destruyendo, te está formando. No te desesperes por no ver el camino, agradece porque Dios está trazando uno nuevo, y no cualquier camino, uno que va a superar tus expectativas, uno que no será fruto de tus fuerzas, sino del favor divino. Ríos en la soledad, eso significa provisión inesperada, ayuda que no viste venir, puertas que solo Dios puede abrir, personas que llegarán con respuestas, oportunidades que se presentarán cuando menos lo esperes. Pero para eso necesitas confiar, no porque entiendas todo, sino porque sabes quién está contigo. Si Dios prometió que haría camino, lo hará. Si prometió que habría agua en medio de la sequía, la habrá. Y si ahora sientes que no hay salida, recuerda, solo necesitas fe para el próximo paso. No necesitas ver todo el camino, solo uno, y con ese paso, Dios hará lo demás. Así que hoy, en lugar de rendirte, rinde tus pensamientos. En lugar de dudar, declara con fe, aunque no vea salida, confío en que ya la preparaste, porque la fe no es negar la realidad, es creer que hay una verdad más alta que la realidad, la palabra de Dios. Y si Él lo dijo, Él lo cumplirá, porque su palabra no falla, su amor no se retrasa, su plan no se detiene, sigue caminando, aunque sea lento, aunque sea con lágrimas, aunque sea en silencio. Dios no te soltó. Él está abriendo camino donde tú creíste que ya no había nada, y cuando menos lo esperes, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, no era el final, era el inicio de algo mucho más grande. Enseñanza 11. Cuando no entiendas el camino, sigue confiando en el guía. Hay momentos en los que nada tiene sentido. Caminas, avanzas, haces lo que puedes, oras, esperas, y aún así, el panorama sigue siendo confuso. Te preguntas por qué las cosas suceden como suceden, por qué ciertas puertas se cerraron, por qué algunos sueños aún no se cumplen. Y es ahí, en esa incertidumbre, donde muchas veces tu fe es puesta a prueba, porque no siempre vas a entender el camino, pero sí puedes confiar en el guía. Isaías capítulo 55, versículo 8, lo dice con claridad. Tus caminos no son mis caminos. Lo que para ti parece un desvío, para Dios es dirección. Lo que para ti es una pérdida, para Él es protección. Dios no piensa como tú, Él no calcula como tú. Su perspectiva no está limitada al presente ni a tus emociones del momento. Él ve el principio, el proceso y el final. Él conoce lo que tú no sabes, anticipa lo que aún no ves, y prepara lo que aún no entiendes. Por eso, no necesitas saber el cómo si conoces al quién. Si sabes quién te guía, puedes caminar incluso en la niebla. Puedes avanzar con los ojos cerrados si tienes el corazón abierto a su voz. A veces queremos tener todo bajo control. Necesitamos garantías, explicaciones, señales claras. Pero Dios no trabaja con garantías humanas, trabaja con propósito divino, y muchas veces, para llevarte a ese propósito, te va a sacar de lo cómodo, te va a exponer al silencio, te va a empujar a caminar sin mapas, no porque quiera confundirte, sino porque quiere enseñarte a confiar. Porque si todo estuviera claro, no necesitarías fe, y sin fe, no puedes conocer realmente el poder de quien te guía. Confiar en Dios cuando entiendes todo es fácil. Confiar cuando no entiendes nada, eso es fe verdadera. Eso es rendición. Eso es reconocer que tú no tienes el control, pero conoces al que lo tiene todo en sus manos. Y si Él es tu guía, no importa lo torcido que parezca el camino, al final será recto. Porque sus planes no fallan, sus rutas no se equivocan, su guía no tiene margen de error.
Tal vez hoy estás en un tramo del camino donde todo parece fuera de lugar. Estás esperando respuestas que no llegan, resultados que no se manifiestan, cambios que no suceden. Y te preguntas si acaso vas en la dirección correcta. Pero no dejes que la incertidumbre te haga olvidar quién te está guiando. Él no te lleva por donde tú quieres, te lleva por donde necesitas. Y aunque duela, aunque cueste, aunque no entiendas, un día mirarás atrás y dirás, gracias Dios, por no hacer las cosas como yo pensaba. Él no necesita explicarte cada paso. Él necesita que confíes mientras caminas, porque hay cosas que solo entenderás después. Hay respuestas que solo llegan en el tiempo correcto, y hay caminos que solo descubres una vez que los recorres. Por eso, no te detengas por no entender. Sigue caminando, porque mientras tú dudas del trayecto, Dios ya aseguró el destino. No estás perdido, estás siendo guiado, y no estás solo. El guía camina contigo. Incluso cuando tú no lo ves, Él está marcando cada paso, está deteniendo lo que debe detener, está acelerando lo que debe avanzar, está construyendo en ti la fortaleza que necesitarás más adelante. Y esa parte, aunque tú no la veas aún, es esencial. La confianza en Dios no se basa en cuántas respuestas tienes, sino en cuán dispuesto estás a depender de Él. No necesitas el mapa completo si tienes la voz que te guía. No necesitas ver todo el plan si sabes que el plan viene de alguien que te ama más de lo que tú entiendes. A veces, la confusión no es un signo de desvío, es una invitación a acercarte más al corazón del guía. Así que hoy, si estás caminando en medio de lo incierto, no busques entender cada paso, busca permanecer en su presencia, escucha su voz y sigue avanzando. Porque aunque ahora no entiendas el camino, si confías en el guía, llegarás exactamente donde debes estar. Y cuando llegues, todo cobrará sentido, todo encajará, y sabrás que nunca estuviste perdido, solo estabas siendo guiado. Enseñanza 12. Dios no necesita condiciones perfectas para hacer un milagro. Dios no necesita que todo esté en orden para obrar. No espera que tu vida sea perfecta, que tus emociones estén estables o que tengas todo resuelto para manifestar su poder. Él no trabaja bajo las condiciones humanas, trabaja desde su soberanía, porque para Dios no hay nada imposible. Lo dice Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Dios no hay nada imposible. No importa cuán complicado parezca el panorama, Él no se detiene por lo que a ti te limita. Él no se frustra con tus errores. Él no se retrasa por las circunstancias. Si Él quiere hacer un milagro, lo hace. Aunque no haya recursos, aunque no haya puertas abiertas, aunque tú no sepas cómo, Dios crea caminos donde no hay. Abre mares, mueve montañas, levanta lo que estaba muerto, y no necesita condiciones favorables para hacerlo. De hecho, muchas veces actúa en medio del caos, en la crisis, en la escasez, en el dolor, porque ahí, cuando todo parece perdido, su gloria resplandece con más fuerza. No porque quiera verte sufrir, sino porque sabe que cuando ya no hay forma humana de salir, tú dejas de depender de ti y aprendes a depender de Él. Él no busca escenarios perfectos, busca corazones dispuestos, gente que crea aún sin ver, gente que se atreva a decir, no tengo nada, pero creo que tú puedes. Y es en ese punto de rendición donde los milagros nacen, no cuando tienes todo bajo control, sino cuando sueltas el control. Cuando dejas de esperar que todo esté alineado y empiezas a creer que lo único que necesitas es a Dios en el centro. Mira a lo largo de la historia bíblica. ¿Cuándo actuó Dios? Cuando el mar estaba delante y el ejército detrás. Cuando no había comida y 5 panes se multiplicaron. Cuando no había esperanza y un muerto salió del sepulcro. Nada de eso ocurrió en condiciones ideales, pero sí ocurrió bajo una fe que no se rindió, bajo una expectativa que miró más allá de las circunstancias. Porque el cielo no responde a escenarios, responde a fe. Y tal vez tú hoy estás esperando que todo se acomode para creer,
que las cosas mejoren, que llegue la oportunidad, que aparezca la respuesta. Pero Dios no te pidió entender, te pidió confiar. Él no te prometió facilidad, te prometió fidelidad. Y si Él dijo que lo haría, no necesitas condiciones perfectas para ver el milagro. Solo necesitas mantener la fe encendida, aunque sea con una chispa, aunque sea temblando por dentro. Quizá piensas que tu vida está demasiado rota como para ver algo sobrenatural, que cometiste demasiados errores, que estás demasiado tarde. Pero Dios no ve como tú ves. Él no necesita perfección, Él necesita sinceridad. Un corazón quebrantado le basta para empezar una obra gloriosa. Y si tú estás dispuesto a creer, aunque sea con las últimas fuerzas que te quedan, entonces prepárate, porque los milagros no requieren lógica, requieren fe. No esperes tenerlo todo para creer en lo que Dios puede hacer. Cree ahora, cree en medio del desorden, cree mientras lloras, cree mientras esperas, porque muchas veces el milagro llega en el momento más inesperado, justo cuando tú pensabas que no quedaba nada. Dios no se detiene por tus limitaciones, Él obra en medio de ellas. Él las transforma, las usa para mostrarte que su poder no depende de tus recursos, sino de su amor incondicional por ti. Y si hoy estás enfrentando un muro, si todo parece cerrado, si no hay señales de que algo pueda cambiar, recuerda esto: no necesitas entender el cómo, solo necesitas confiar en el quién, porque cuando Dios decide moverse, nada lo detiene, ni el diagnóstico, ni la deuda, ni el rechazo, ni el pasado, nada. Él es especialista en abrir caminos donde solo había obstáculos. Así que no midas el poder de Dios por lo que ves ahora. No dejes que tu situación actual te haga dudar de su capacidad. Él no está limitado por el tiempo, por las circunstancias, ni por tus debilidades. Él es Dios. Y si te prometió que lo hará, entonces lo hará. No cuando todo esté perfecto, sino cuando tu fe esté lista para verlo en acción. Porque para Él no hay nada imposible. Y si Él lo dijo, entonces puedes empezar a prepararte. Porque aunque no lo veas aún, ya viene en camino. Enseñanza 13. La confianza en Dios cambia la desesperación en esperanza. A veces te sientes al borde, como si un paso más fuera demasiado, como si las fuerzas ya no alcanzaran. Hay noches en las que las lágrimas no paran y los pensamientos te consumen por dentro. En medio de esa oscuridad, lo que más duele es no saber si todo esto algún día tendrá sentido. Pero hay una verdad que transforma esa desesperación. Dios tiene planes, y no cualquier plan. Planes de bien, planes que superan tu entendimiento. Jeremías capítulo 29, versículo 11, lo dice con firmeza. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Tal vez tú no entiendes el presente, tal vez el dolor es tan fuerte que nubla tu visión. Pero Dios no ha perdido el control. Él no está confundido, Él no está en silencio porque no sepa qué hacer. Él está trabajando, incluso cuando tú no lo ves. Y confiar en eso cambia todo. Porque la confianza en Dios no es negar lo que sientes, es saber que tus lágrimas no son en vano, es saber que lo que hoy te rompe, mañana puede ser lo que te eleve, es creer que este capítulo oscuro no es el final, sino parte de una historia que Dios ya vio completa. Cada lágrima que has derramado está regando la tierra donde crecerá tu bendición. Dios no desperdicia ni un solo suspiro de dolor. Él ve tu quebranto y lo transforma en semilla. Lo que tú piensas que es una pérdida, muchas veces es una preparación. Porque Él no solo quiere darte lo que deseas, Él quiere darte lo que necesitas para sostener esa bendición cuando llegue. Y esa diferencia es lo que hace que su plan sea perfecto, aunque a veces incomprensible. La desesperación te grita que ya no hay salida, pero la confianza te susurra que Dios aún está obrando. La desesperación te dice que se acabó, pero la fe te recuerda que Dios aún tiene la última palabra. No se trata de cuánto entiendes, se trata de cuánto decides creer, porque incluso en medio del dolor,
Tú puedes elegir confiar, y cuando lo haces, algo dentro de ti cambia. Tal vez no se resuelve todo afuera de inmediato, pero por dentro nace esperanza. Esa esperanza es la que te sostiene cuando todo lo demás falla. Es la que te hace levantarte una vez más. Es la que te impulsa a seguir, aunque el camino sea incierto. Porque sabes que hay alguien más grande que tú, que ya ha visto el final y que te ama demasiado como para dejarte aquí. Él sabe por lo que estás pasando y no está en silencio por indiferencia. Está en silencio porque está construyendo algo. No necesitas ver toda la escalera para dar el siguiente paso. No necesitas tener todas las respuestas para descansar en la promesa. Lo único que necesitas es confiar. Aunque duela, aunque no lo entiendas, aunque tus emociones digan lo contrario. Porque cuando tú decides confiar en Dios, algo poderoso sucede. Tu alma se alinea con su plan y la desesperación empieza a perder fuerza. Dios no ha terminado contigo. Él no ha dejado de escribir. Y lo que viene no se compara con lo que fue. Puede que hoy no lo veas. Puede que todo esté oscuro. Pero la luz ya viene. Y cuando llegue, vas a entender por qué tuviste que pasar por esto. Vas a ver cómo cada lágrima tuvo sentido. Cómo cada oración silenciosa fue escuchada. Cómo cada momento en que elegiste confiar, en lugar de rendirte, fue la clave para tu milagro. Así que hoy, aunque estés cansado, aunque no veas resultados, aunque te duela el alma, confía, porque esa confianza es la semilla que dará fruto, es la llave que abrirá lo que parecía cerrado, es la luz que nacerá en medio de tu noche. Dios sabe lo que hace, y si hoy lloras, mañana vas a cosechar con gozo, porque tus lágrimas no fueron en vano, están preparando el terreno para una bendición que viene directamente del cielo. Enseñanza 14. Cuando ya no tienes fuerzas, Dios te carga. Hay días en los que no puedes más, días en los que te levantas con el cuerpo presente, pero el alma agotada, en los que todo se siente pesado, en los que las oraciones parecen quedarse atrapadas en el pecho, en los que incluso respirar se convierte en un esfuerzo. Y en esos días, lo último que necesitas es que alguien te diga que sigas avanzando solo, porque la verdad es que no tienes fuerzas. Ya no puedes empujar más, ya no puedes sostenerte con tu propio peso. Pero ahí, justo ahí, es donde entra la ternura de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 11 dice, en brazos te llevará. No te gritará que avances, no te juzgará por caer. Él te levantará, te tomará en brazos y te sostendrá cuando tú ya no puedes. Porque Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él no se impresiona por tu rendimiento, ni se decepciona por tu agotamiento. Él te conoce, sabe tus límites, sabe cuántas veces has intentado, cuántas veces has callado el dolor, cuántas veces te has puesto de pie fingiendo que todo está bien. Y Él no viene a exigirte más, viene a cargarte, a envolverte con su amor, a recordarte que no necesitas hacerlo todo tú solo. No estás solo en esta lucha, no estás solo en esta tristeza, no estás solo en este proceso. Aunque sientas que nadie entiende lo que estás pasando, hay un Dios que sí lo entiende. Y no solo lo entiende, lo carga contigo, o mejor dicho, te carga a ti. En esos momentos donde ya no hay palabras, donde el corazón está roto, donde las fuerzas se agotaron, Él te lleva en brazos. Imagínate esa imagen, no corriendo, no arrastrándote, no cayendo, sino siendo sostenido, como un padre que levanta a su hijo dormido después de un largo día, como alguien que no quiere que te esfuerces más, porque sabe que ya diste todo. Ese es tu Dios, uno que no abandona, uno que no presiona, uno que no se aleja cuando más lo necesitas. Al contrario, se acerca más, y si tú se lo permites, Él te va a llevar. Y tal vez tú hoy estás en ese punto donde ya no puedes seguir. Has dicho estoy bien demasiadas veces cuando en realidad estabas a punto de quebrarte. Has luchado solo en silencio, con miedo, con ansiedad, con culpa. Pero Dios no te pide que sigas fingiendo fortaleza.
Él te ofrece la suya. Te dice, entrégame tu carga, déjame llevarte, porque hay momentos en los que avanzar no se trata de caminar, sino de dejarse cargar. No es una señal de debilidad, es una señal de fe, de confianza, de rendición verdadera. Porque el verdadero descanso no viene cuando el problema desaparece, sino cuando sabes que no estás cargando solo con él. Cuando entiendes que tienes un refugio, un lugar seguro, unos brazos eternos que te rodean incluso en los días más oscuros. Tal vez el camino aún siga difícil, tal vez las circunstancias no cambien de inmediato, pero algo dentro de ti cambia cuando dejas de luchar solo. Cuando permites que Dios te tome en brazos y te recuerde que no todo depende de ti, que tú no fuiste diseñado para cargar con todo, que su poder se perfecciona en tu debilidad, y que su presencia es más que suficiente para sostenerte. Así que hoy, deja de exigirte tanto, deja de pensar que tienes que tenerlo todo resuelto, deja de sentirte culpable por estar cansado, porque Dios no te mira con reproche, te mira con compasión. Él está a tu lado, y si ya no puedes caminar, entonces déjalo que te lleve. Descansa en Él, respira profundo, suelta el peso, y permite que su gracia haga lo que tú ya no puedes, porque a veces el acto más valiente no es seguir luchando, es rendirse en los brazos de aquel que nunca se cansa. Y cuando lo haces, descubres que incluso en tus días más frágiles, puedes seguir adelante, no por tus fuerzas, sino porque estás siendo llevado por el amor más grande que existe. Enseñanza 15. Dios ve valor en ti cuando tú solo ves ruinas. Hay momentos en los que te miras al espejo y no reconoces lo que ves. Sientes que has fallado demasiado, que has perdido oportunidades, que arrastras errores y heridas que te han dejado el alma hecha pedazos. Hay temporadas en las que lo único que logras ver de ti son ruinas, sueños rotos, emociones desordenadas, promesas que parecían firmes y se desmoronaron. Pero mientras tú ves escombros, Dios ve propósito. Mientras tú ves restos, Él ve futuro. Isaías capítulo 48, versículo 10 lo dice así. Te escogí en horno de aflicción. Eso significa que tu valor no desaparece en medio del dolor, se revela. Dios no te escoge por lo que tienes, te escoge por lo que eres en Él. Y muchas veces ese verdadero tú no aparece en los tiempos fáciles. Aparece en medio del fuego, en la prueba, en la aflicción. No porque Él quiera verte sufrir, sino porque sabe que ahí es donde se purifica tu esencia, donde se cae lo superficial y donde queda lo auténtico. El horno de aflicción no es el fin, es el taller donde Él forma a los que ha llamado. Tú, tal vez piensas que todo está perdido, que ya no sirves, que ya no tienes nada que dar, que nadie podría ver belleza en lo que queda de ti. Pero Dios no te ve desde tus ruinas, te ve desde su plan, y Él nunca ha perdido de vista lo que sembró en ti. Aun cuando tú te has alejado, aun cuando tú has dudado, aun cuando tú has querido renunciar, Él te ha seguido viendo con amor, con propósito, con paciencia. Él ve valor en medio del caos, ve oro bajo las cenizas, ve fuerza en lo que parece debilidad. Porque Dios no elige a los capacitados, capacita a los que elige. Y muchas veces, para prepararte, permite que pases por el fuego, no para destruirte, sino para pulirte, porque hay cosas en ti que solo salen a la luz cuando pasas por la presión. Hay dones que solo despiertan cuando ya no te queda nada más que depender de Él. La aflicción no es castigo, es formación. Y si hoy estás atravesando una de esas temporadas en las que sientes que todo se derrumba, quiero que sepas que no estás siendo descartado, estás siendo moldeado. Y sí, duele, y sí, quema, pero no es para destruirte, es para que salgas más fuerte, más claro, más lleno de la presencia de Dios. Él sabe lo que está haciendo, y si te tiene en el horno, es porque está trabajando en algo valioso. Nadie invierte tanto en algo sin valor, y Dios está invirtiendo en ti. Tiempo, gracia, misericordia, procesos, porque Él no se ha rendido contigo.
Él sigue creyendo en lo que puso en ti. Y aunque tú hoy solo veas ruinas, Él ya está viendo el templo que va a reconstruir. Él ya está viendo la historia que va a redimir. Él ya está viendo el testimonio que saldrá de esta prueba. No dejes que el dolor te haga olvidar tu valor. No permitas que la aflicción apague tu identidad, porque Dios no te ha abandonado. Él te escogió, y lo hizo sabiendo cada parte de tu historia. Lo hizo sabiendo que pasarías por esto. Y aún así, te llamó. Aún así, te ama. Aún así, sigue trabajando contigo. No porque seas perfecto, sino porque eres valioso. Así que aunque hoy sientas que estás en cenizas, no pierdas la esperanza, porque Dios no ha terminado. Él empieza justo donde tú piensas que todo acabó. Y lo que hoy son ruinas, mañana serán cimientos de algo nuevo. Lo que hoy es fuego, mañana será testimonio de transformación. Lo que hoy parece el final, mañana será el capítulo más glorioso de tu historia. Permanece, resiste y sobre todo, confía. Porque si Él te escogió en el horno de la aflicción, es porque vio algo en ti que ni tú veías. Algo que vale la pena formar, sanar y levantar. Y si Él lo vio, créelo tú también. Porque en su mirada no hay ruinas, solo posibilidades. Y en su mano, cada pedazo roto puede volver a ser parte de algo eterno. Enseñanza 16. Confía, el Dios que permitió el proceso también proveerá la salida. Tal vez hoy sientes que estás atrapado, como si el proceso que estás atravesando no tuviera final, como si todo estuviera en pausa, como si caminaras dentro de un laberinto sin salida. Hay momentos en los que el alma se cansa de esperar, se llena de preguntas, se ahoga en la incertidumbre, pero en medio de todo eso, hay una verdad que no puedes olvidar: el mismo Dios que permitió el proceso, también está preparando la salida. Él no te dejó aquí para verte caer, sino para enseñarte, fortalecerte y sacarte en el tiempo justo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, lo declara con claridad. Dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios no permite nada sin propósito, y aunque ahora no lo entiendas, aunque duela, aunque parezca eterno, estás siendo formado. Lo que hoy sientes como prisión es el taller donde Él está puliendo tu carácter, tu fe, tu identidad. No estás atrapado, estás siendo enseñado. Él no te ha abandonado. Él está más cerca que nunca, observando cada detalle, moldeando cada parte, preparándote para lo que viene. La salida no se ha retrasado, se está perfeccionando, porque Dios no saca a alguien del proceso hasta que la enseñanza está completa. Él no quiere simplemente que salgas, quiere que salgas transformado, que salgas más fuerte, que salgas sabiendo quién eres y quién es Él, que salgas con una fe tan firme que no tiemble ante la próxima tormenta, porque si solo te sacara sin enseñarte, perderías el propósito del fuego. Pero si aprendes a confiar, a descansar, a escuchar su voz incluso en medio del proceso, entonces estarás listo para recibir la salida como una promoción, no como un escape. Y sí, hay días donde quieres rendirte, donde te preguntas si Dios de verdad está mirando. Pero ahí es cuando más necesitas recordar que tu proceso tiene fecha de caducidad. No es eterno y no depende de tus fuerzas, depende de su fidelidad. Él no solo te permite caminar por el valle, también te guía, y cuando llegue el momento, te tomará de la mano y te llevará fuera. No por tus méritos, sino por su promesa. El enemigo quiere que creas que este proceso te va a destruir, que te vas a quedar estancado, que no hay salida. Pero eso es mentira, porque el mismo Dios que permitió este capítulo ya escribió el siguiente. Y el final no es ruina, es redención, no es derrota, es destino. La salida no será como tú la imaginaste, será mejor, será tan perfecta que mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo aquello. Mientras tanto, mientras esperas, no maldigas el proceso, aprovéchalo, escucha lo que Dios te está diciendo, permite que el dolor te enseñe,
que la presión te madure, que el silencio te acerque más a su voz, porque nada es en vano, ni una lágrima, ni una noche en vela, ni una oración sin respuesta. Todo está siendo usado por Dios para que salgas con más sabiduría, más discernimiento, más firmeza en tu fe. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda que no estás caminando solo. El Espíritu de Dios te sostiene. Y aunque no veas la salida aún, eso no significa que no exista. Significa que está más cerca de lo que imaginas. Significa que el cielo está en movimiento, aunque tú no lo veas. Significa que el Dios que te metió en este proceso ya trazó el camino para sacarte. Confía, respira, descansa, porque Dios no te soltó, no te olvidó, no se desentendió de ti. Él está presente y está obrando, y cuando Él actúe, lo hará con precisión. No solo abrirá la puerta, sino que te dará la fuerza para cruzarla. No solo te sacará, sino que te mostrará por qué fue necesario entrar. Y entonces entenderás que no estabas atrapado, estabas siendo preparado, que no era el final, era el principio de una nueva versión de ti, más firme, más libre, más cerca del propósito eterno que Dios diseñó para tu vida. Enseñanza 17. La fe no es tenerlo todo claro, sino mantenerte firme cuando todo es incierto. La fe no es tener respuestas, no es vivir con certezas constantes, ni caminar por senderos sin obstáculos. La fe no es ver el camino claro, ni tener el control en tus manos. La fe real empieza donde terminan tus garantías, donde la lógica se detiene y donde todo a tu alrededor parece incierto. Porque creer no es fácil cuando todo es confuso. Pero ahí, justo ahí, es donde se prueba lo que realmente llevas dentro. Habacuc capítulo 2, versículo 4, lo declara sin rodeos: el justo por la fe vivirá. No dice que vivirá por lo que entiende, ni por lo que ve, vivirá por la fe. La fe es ese susurro dentro de ti que dice sigue cuando todo grita detente. Es ese paso que das en medio de la oscuridad, confiando en que Dios pondrá suelo bajo tus pies. Es esa convicción que sostiene tus lágrimas, esa firmeza que se levanta incluso cuando tus emociones están por el suelo. Porque hay momentos en los que no vas a entender nada, pero vas a tener que creer igual. Y eso es fe, no ciega, sino valiente, no superficial, sino profunda, no frágil, sino forjada en medio del dolor y la incertidumbre. La fe que solo funciona cuando todo va bien, no es fe, es conveniencia, pero la fe que permanece cuando todo se vuelve oscuro, cuando las promesas tardan, cuando la soledad pesa, cuando el miedo golpea, esa es la fe que recibe luz, esa es la fe que mueve montañas, esa es la fe que Dios honra, porque no es fe por lo que ves, sino por lo que sabes en tu espíritu, por lo que Dios ha hablado aunque no se haya manifestado aún. Tú no necesitas entender cada paso si sabes quién marca el ritmo. No necesitas tener el mapa completo si tienes al guía correcto. Y si Dios te dijo que camines, entonces sigue, incluso cuando no veas. Porque la fe no pide explicaciones, la fe obedece. Y en esa obediencia silenciosa es donde se desata lo sobrenatural, donde lo que parecía imposible empieza a abrirse camino, donde lo que estaba cerrado empieza a ceder, donde la luz empieza a brillar, no porque todo cambió afuera, sino porque algo cambió dentro de ti. Hay días en los que la fe se vuelve más fuerte que el miedo, no porque el miedo desaparezca, sino porque decides no cederle el control. Días en los que temes, pero crees. Días en los que dudas, pero avanzas. Días en los que lloras, pero te mantienes firme, porque sabes que tu confianza no está puesta en lo que sientes, sino en lo que Dios ha prometido. Y eso basta, eso sostiene, eso te mantiene de pie. Y sí, habrá momentos en los que te tambalees, en los que te preguntes si vale la pena seguir creyendo. Pero incluso en esos momentos, si tu fe está plantada en la roca, no caerás. Puede que tropieces, puede que titubees, pero no serás destruido,
porque la fe no elimina la lucha, te da la fuerza para atravesarla. Y cuando parece que todo está en tu contra, cuando el silencio de Dios se hace largo, cuando el tiempo no da respuestas, tu fe es la que grita por ti. Sigo creyendo. Dios no necesita que tengas todo claro. Él no espera que entiendas cada detalle. Él solo espera que no sueltes su mano, porque mientras tú caminas con Él, aunque sea en medio de la niebla, estás en el camino correcto, y esa fe que resiste lo incierto, esa fe que no se rinde, esa fe que permanece aún sin señales visibles, es la que hereda promesas, es la que abre cielos, es la que recibe luz. Así que si hoy estás caminando en lo incierto, no te detengas. No esperes a que todo tenga sentido para avanzar. La fe no necesita lógica, solo necesita decisión. El justo no vive por lo que entiende, vive por lo que cree, y cuando tú crees, incluso en lo oscuro, estás más cerca de la luz de lo que imaginas, porque la fe que permanece cuando todo parece perdido es la fe que Dios honra con milagros. Enseñanza 18. Cuando crees en Dios, nada está realmente perdido. Hay cosas en la vida que parecen acabadas, situaciones que se enfrían tanto que sientes que ya no hay nada que hacer. Relación que se rompe, sueño que se desvanece, esperanza que se apaga. Hay días en los que lo que amas parece haber muerto, y te paras frente a eso preguntándote, ¿y ahora qué? Pero hay una verdad que lo cambia todo. Cuando crees en Dios, nada está realmente perdido, porque Él no está limitado por el tiempo, por la lógica, ni por la muerte. Juan capítulo 11, versículo 40, lo declara con una fuerza que sacude el alma. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús no dijo que verías la gloria si todo va bien. No dijo que la verías si entiendes el proceso. Dijo que la verías si crees, porque la fe abre la puerta a lo que parecía cerrado. La fe toca donde nadie más se atreve. La fe llama a la vida lo que todos ya habían enterrado, porque con Dios lo que parece muerto puede resucitar. Él no se asusta ante lo imposible, no se detiene ante una tumba cerrada, no se rinde frente a un diagnóstico, a una pérdida, a un fracaso. Él mira más allá de lo que tú ves. Y mientras tú estás llorando frente a la piedra, Él ya está preparándose para decir, quítala, porque lo que tú pensaste que se terminó, yo apenas estoy por transformarlo. Marta le dijo a Jesús que ya era tarde, que su hermano había muerto y que ya no había nada que hacer, que ya olía mal. Y tal vez tú también estás frente a algo que lleva tanto tiempo roto, tanto tiempo muerto, que ya no crees que pueda revivir. Pero Jesús respondió, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Porque creer es tu parte, lo imposible es su especialidad. No importa cuántos días hayan pasado, cuántos no hayas recibido, cuántas puertas se hayan cerrado, con Dios nada está realmente perdido, porque Él es la resurrección, no solo da vida, Él es la vida. Y si Él está presente, todo puede cambiar. No importa si tú ya te rendiste, si ya te despediste, si ya enterraste lo que un día soñaste. Dios no necesita que todo esté vivo para obrar. Él entra al lugar de muerte y habla vida. Él entra al silencio y libera voz. Él entra a lo imposible y lo hace posible. Pero necesitas creer. No en tus fuerzas, no en las circunstancias, no en lo que otros dicen. Creer en Él, en su palabra, en su carácter, en su poder. Porque cuando tú decides creer en medio de la ruina, en medio de la pérdida, en medio del dolor, entonces estás diciendo, Dios, no entiendo, pero confío. No veo, pero espero. No tengo todo claro, pero creo que tú puedes. Y esa fe mueve el cielo. Esa fe cambia historias. Esa fe revive lo que estaba enterrado. Porque la fe no es solo un sentimiento, es una decisión, es una postura, es un acto de guerra contra el miedo, contra la lógica, contra el dolor. Es decir, lo que Dios dijo aún tiene poder, aunque todo a mi alrededor diga lo contrario.
Tal vez tú hoy estás frente a algo que se apagó, que dejó de latir, pero no todo está perdido, no todo ha terminado. Si puedes creer, verás la gloria de Dios, no porque tú lo merezcas, sino porque Él es fiel, porque Él cumple, porque Él llega, aunque parezca tarde. Y cuando llega, nada se queda igual. Lázaro salió de la tumba, la muerte soltó lo que ya tenía, y lo mismo puede pasar contigo. No importa si todos te dijeron que ya no hay esperanza, no importa si tú mismo ya te diste por vencido. Hoy Dios te recuerda, si puedes creer, puedes ver su gloria. Y su gloria no es un momento espectacular, es su presencia actuando donde parecía que nada más podía hacerse. Así que levanta tu fe, aunque sea con lo poco que te queda, aunque sea temblando, aunque sea en silencio, porque no necesitas tener una fe gigante, solo una fe real. Y esa fe puede hacer que lo que parecía muerto resucite, porque con Dios nada está realmente perdido. Todo está en sus manos, y en sus manos todo puede volver a la vida. Enseñanza 19. Dios no se olvida de los que lo esperan con lágrimas. Dios no es indiferente a tu dolor. Él no ignora tus lágrimas, ni pasa por alto tus oraciones hechas entre suspiros, entre noches largas y silencios que gritan por dentro. Cada vez que has llorado pensando que nadie te ve, Él ha estado ahí. Cada vez que sentiste que nadie entiende lo que cargas, Él ya lo sabía. Porque cuando esperas en Dios con lágrimas, no estás perdiendo el tiempo, estás sembrando. Y el Salmo 126, versículo 5 lo dice con fuerza. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tus lágrimas son semillas, no son un signo de debilidad, son evidencia de tu fe, son gotas de entrega, de confianza, de rendición. Son la forma en la que tu alma le dice a Dios: no entiendo, pero sigo creyendo. No veo nada, pero sigo esperando. Y ese tipo de fe no se queda sin respuesta. Puede que el terreno esté seco, puede que no veas brotes todavía, pero el cielo ya marcó el día de tu cosecha. Cada lágrima tiene peso, tiene valor, no caen al suelo en vano, no se evaporan en el aire sin sentido. Ellas están siendo recogidas por el Dios que honra la fe escondida, la fe que no busca aplausos, la fe que resiste en silencio. Porque Él no solo ve lo público, Él recompensa lo secreto. Esa habitación donde lloraste solo, esa madrugada en la que oraste con voz quebrada, ese día que no diste más, pero igual te levantaste. Todo eso está sembrado en el corazón de Dios. Y sí, la espera cansa, el proceso agota. A veces sientes que estás sembrando y sembrando, y lo único que vuelve a ti es más desierto. Pero no es así, porque Dios no se olvida. Él no es como los hombres. Él no promete para luego olvidar. Él no te mira por un momento y luego te suelta. Él te observa en cada paso. Y aunque parezca que nada está cambiando, hay raíces creciendo debajo. Hay algo germinando que aún no has visto. Tus lágrimas no son el final de la historia, son la preparación del terreno, porque el gozo que viene no es cualquier gozo, es uno profundo, uno que nace no de una circunstancia, sino de un cumplimiento, de una promesa que se hizo real. Y cuando llegue ese momento, cuando empieces a ver lo que Dios ha estado preparando en silencio, vas a entender que cada lágrima valió la pena, que cada espera tuvo propósito, que no sembraste en vano. A veces quieres resultados rápidos, quieres respuestas ya, pero Dios trabaja en profundidad, no en velocidad. Él no está apresurado, está construyendo algo que no solo te bendiga, sino que te transforme. Y para eso muchas veces permite el proceso, no porque sea cruel, sino porque es sabio, porque sabe que algunas victorias solo pueden disfrutarse de verdad después de haber pasado por el fuego. Porque después de llorar con fe, el gozo no es superficial, es eterno. Quizás hoy estás en medio de esa siembra con lágrimas. No ves nada claro, no sientes fuerzas, no encuentras alivio, pero no sueltes tu fe, no cierres tu corazón, porque en el cielo ya hay movimiento, porque Dios no se ha olvidado. Él está contando cada lágrima como semilla,
y en su tiempo, no en el tuyo. Esa semilla dará fruto, y será abundante, y será hermoso, y será justo a tiempo. No te compares con otros, no mires cosechas ajenas y pienses que la tuya nunca llegará. Dios no trabaja por comparación, trabaja por propósito. Y tu historia no está escrita para ser copia de nadie. Está diseñada para reflejar su gloria a través de lo que has vivido, de lo que has soportado y de lo que has creído aun cuando todo parecía estar en contra. Así que sigue sembrando, aunque duela, aunque no entiendas, aunque no veas nada aún. Porque lo que sembraste con lágrimas vas a cosechar con regocijo. No lo digo yo, lo dice Dios. Y si Él lo dijo, es seguro. Tus lágrimas no se pierden. Son semillas de gloria, y esa gloria viene en camino. Enseñanza 20. La última palabra no la tiene el dolor, la tiene Dios. El dolor puede hacerte pensar que todo se acabó, que tu historia terminó en ese momento que te rompió, en esa pérdida que no viste venir, en esa traición que te dejó sin palabras o en ese fracaso que aplastó tus sueños. El dolor grita fuerte, te llena de pensamientos que te dicen que ya no hay vuelta atrás, que no hay nada por delante, que todo lo que eras quedó en el pasado. Pero no olvides esto, el dolor no tiene la última palabra, la tiene Dios. Y si Dios aún está escribiendo tu historia, entonces no te rindas en la mitad del capítulo. El Salmo 138, versículo 8, dice con total seguridad, Jehová cumplirá su propósito en mí. No dice quizás, no dice si todo sale bien, no dice si no me equivoco otra vez. Dice que Él lo cumplirá, porque su propósito no depende de las circunstancias, ni de tus errores, ni siquiera de tu fuerza. Su propósito se mantiene firme, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Y cuando parece que todo está perdido, Él sigue escribiendo. Tal vez tú hoy estás en una temporada en la que el dolor ha nublado tu visión. No ves salida, no ves sentido, no ves futuro. Pero lo que no puedes ver ahora, Dios ya lo diseñó, porque Él no necesita que entiendas todo para cumplir lo que prometió. Él solo necesita que no sueltes su mano, porque Él no deja historias a medias. Él no abandona lo que empezó. Si te trajo hasta aquí, es porque aún queda mucho por vivir, mucho por sanar, mucho por construir. No es el dolor el que define tu final, es la voz de Dios la que lo hace. Y su voz no dice derrota, su voz no dice fracaso permanente, su voz no dice inútil, su voz dice propósito, restauración, esperanza. Él ve el conjunto completo, mientras tú solo ves una parte. Tú estás mirando una escena difícil, pero Él ya conoce el desenlace. Y es ahí donde entra la fe en confiar que, aunque no lo entiendas, Él sigue escribiendo una historia digna de ser contada. El dolor es real, sí, pero no es eterno. Y aunque ahora lo sientas como el centro de tu vida, un día será solo una parte de tu testimonio. Porque lo que hoy te duele mañana será lo que inspire a otros. Lo que hoy parece ruina, mañana será fundamento. Lo que hoy pesa, mañana será parte del peso que fortaleció tu alma. Pero para eso necesitas permanecer. Necesitas recordar quién tiene la última palabra. Y esa última palabra no depende del diagnóstico, del rechazo, del abandono, del fracaso, ni de la pérdida. La última palabra la tiene el Dios que vio tu historia desde el principio y decidió no rendirse contigo. Él sigue escribiendo mientras tú lloras. Él sigue trabajando mientras tú duermes. Él sigue creyendo en ti incluso cuando tú ya no puedes creer en ti mismo. Hay batallas que parecen definitivas, pero no lo son. Hay noches que parecen eternas, pero no lo son. Hay dolores que parecen insuperables, pero no lo son. Porque si Dios está contigo, entonces todo eso tiene un límite. El dolor termina donde empieza su restauración, y esa restauración no es superficial, es profunda, es duradera, es real. No dejes que una temporada difícil borre todo lo que Dios ha hecho en ti. No dejes que un capítulo doloroso te haga cerrar el libro.
A veces el dolor te hace olvidar que tu historia aún no termina, pero Dios viene a recordártelo, a decirte que aún queda vida, aún queda propósito, aún queda esperanza. Él no ha soltado el lápiz. Él no ha dejado de escribir. Y si tú puedes confiar en eso, aunque sea con lo poco de fe que te queda, entonces estás más cerca de la luz de lo que imaginas. Así que sí, el dolor ha hablado, pero no ha terminado la conversación, porque el que tiene la última palabra es Dios. Y su palabra no trae confusión, trae dirección, no trae condena, trae redención, no trae miedo, trae paz. No importa cómo empezó tu historia, ni cuánto ha dolido el camino, lo que importa es cómo termina. Y si dejas que sea Dios quien escriba el final, será mejor de lo que jamás pudiste imaginar. Si llegaste hasta aquí, es porque tu corazón anhela confiar más en Dios, aun cuando todo se ve perdido. Así que te invito a que reafirmes tu fe en los comentarios, escribiendo nuevamente esta frase: Señor, enséñame a confiar cuando no entiendo. Amén. Escríbela como una semilla de esperanza, como una oración desde lo profundo de tu alma, porque Dios escucha cada palabra escrita con fe. Ahora, déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por cada persona que escuchó este mensaje. Tú conoces sus luchas, sus preguntas, sus silencios y sus lágrimas. Hoy te pido que fortalezcas su fe, que les recuerdes que no están solos y que aunque todo parezca perdido, tú sigues obrando. Llena sus corazones de paz, renueva su esperanza y enséñales a confiar en ti, aun cuando no entiendan el proceso. En el nombre de Jesús. Amén.